después de la exposición. Muy bien. Señorita Tania Pérez Díaz, puede usted dar comienzo a su... Buenos días. Perdón, tiene 20 minutos para eso. Buenos días, presidente de mesa, miembros del jurado y personas que han venido a acompañarnos el día de hoy. Esta mañana vengo a presentar mi tesis titulada Los retablos de yeso policromado de la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción de Angasmarca en el Departamento de la Libertad, 1685 a 1857. Mi interés por esta investigación surgió varios años atrás, en las visitas familiares a la Sierra de la Libertad, en que me tracé la meta de algún día poder estudiar la historia de la arquitectura virreinal de mi región. Ya como estudiante en la Escuela de Arte, primero en el curso de Arquitectura Virreinal y posteriormente en el seminario de tesis, perfilé este proyecto que esta mañana vengo a sustentar. Como podemos ver, la iglesia de Angasmarca se encuentra situada en los Andes del norte del Perú. Durante la época virreinal formaba parte de la provincia de Huamachuco, al este de la provincia de Trujillo, pero en la actualidad son tierras que forman parte del Departamento de la Libertad. Esta iglesia fue erigida sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, por lo que su entorno geográfico es el que corresponde a la región quechua. La iglesia fue erigida en la segunda mitad del siglo XVII y en su interior resguarda 9 retablos de yeso policromado que son el objeto central de estudio de esta tesis. La justificación de esta tesis es la necesidad de estudios que aborden desde una perspectiva histórico-artística a las manifestaciones arquitectónicas y retablísticas en los Andes del norte del Perú. El problema que hemos planteado para esta tesis es el siguiente. ¿Cuáles son los caracteres compositivos y ornamentales de los 9 retablos de yeso policromado de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción de Angasmarca? Como objetivo principal, hemos planteado identificar los caracteres compositivos y ornamentales de los 9 retablos de yeso policromado de la iglesia para incluirlos en el panorama retablístico de los Andes del norte del Perú. Como objetivos específicos, tenemos elaborar una aproximación historiográfica acerca de la arquitectura barroca en los Andes del norte y un panorama arquitectónico de los templos vinculados a esta tesis. En segundo lugar, establecer una memoria histórica y un análisis arquitectónico de la iglesia para enmarcar los retablos en un contexto apropiado para su estudio. La hipótesis que hemos planteado es que los 9 retablos de la iglesia son estructuras arquitectónicas que se expresan en el uso de la tipología del retablo barroco y la aplicación de modelos compositivos y ornamentales propios de este lenguaje. Para la metodología hemos empleado el método histórico crítico que se basa en la revisión documental de fuentes de archivo y que nos permiten otorgarle un contexto a los retablos. También hemos empleado el enfoque de análisis estructural arquitectónico que nos ha permitido estudiar desde una perspectiva formal a los componentes del retablo. A continuación pasaré a presentar los 3 capítulos que componen esta tesis. El primer capítulo es el que se titula Arquitectura y retablística barroca en los Andes peruanos y está dividido en 2 apartados. En el primero de ellos, nosotros planteamos una aproximación historiográfica desde los primeros investigadores que se interesaron por el estudio de la arquitectura virreinal andina en la década de 1920 hasta las investigaciones más recientes como la del 2010 de Gauguin Alexander Bailey, en que plantea el término del barroco andino híbrido. También por el lado de la derecha podemos ver las investigaciones que toman en cuenta las iglesias de los Andes del norte del Perú y que sobre todo han sido estudios de casos puntuales de algunas de estas iglesias, ¿no? Y todavía nos queda un sentido de poder trazar un estudio que involucre a las iglesias de los Andes norte desde una mirada más transversal, más allá de que una esté ubicada en un departamento u otro. Justamente en el segundo apartado de este primer capítulo planteamos una mirada inicial hacia 8 iglesias en los Andes del norte del Perú, 4 ubicadas en el Departamento de la Libertad y 4 en el Departamento de Ancash, ¿no? Que nos permiten incluir a la iglesia de Angasmarca en un panorama más amplio y tomar en cuenta que el caso de Angasmarca no fue un caso aislado, sino que formó parte de un contexto mucho más amplio. Como podemos ver, estas iglesias se destacan por tener plantas de una sola nave, arcos cobijos en la entrada y en su interior resguardan los retablos de yeso policromado.
Estas 4 son de Ancash, las primeras eran de La Libertad, y podemos ver cómo también hay un empleo sistemático de las columnas básicas, las columnas salomónicas. En el capítulo 2 trazamos la memoria histórica de la hacienda y de la iglesia de Angasmarca, y también elaboramos un análisis del edificio que resguarda a estos retablos. La iglesia de Angasmarca, como mencioné antes, fue construida en la segunda mitad del siglo XVII por Martín de Aranda. La iglesia forma parte de un complejo arquitectónico más amplio, como podemos ver. Contaba con una portada en el lateral izquierdo que conectaba directamente con la casa hacienda, que además era un complejo de un obraje textil, ¿no? Y la portada de pies, la portada principal, daba a una gran plaza cuadrangular cercada, que además contaba con 4 capillas posa en las esquinas, ¿no? Y que hacían de este complejo un espacio muy amplio y muy sacro. Podemos ver en la imagen superior izquierda una fotografía de mediados del siglo XX en la que todavía se mantenía esta arquitectura, incluso con la plaza cercada, pero en la actualidad, tras una serie de eventos desafortunados entre 1970 y 1980, lo único que subsiste de este complejo es la iglesia de Angasmarca. La iglesia tiene una planta de una sola nave, cuenta con espacios como el baptisterio, el coro, una sacristía, un camarín, ¿no? Y además cuenta con 2 habitaciones adosadas a los muros del templo y que tienen sus puertas desde el exterior. También cuenta con una torre lateral. En su interior están dispuestos 4 retablos en el lado del Evangelio, 4 retablos en el lado de la Epístola, y con el retablo mayor que vemos al fondo suman los 9 retablos que son el análisis de esta tesis. El documento más antiguo que hemos podido incluir en esta investigación es un inventario del año 1707 que se resguarda en el Archivo Regional de La Libertad y que nos da cuenta de 4 retablos de yeso dorado y matizado de colores. Este detalle es fundamental porque trata de los caracteres materiales que se mantienen al día de hoy en los retablos, y aunque no nos da cuenta detalladamente de los caracteres formales de estos retablos, podemos hablar de una continuidad material de casi 3 siglos. Justamente en este segundo capítulo hemos incluido a una propuesta cronológica a manera de periodificación de los diferentes datos que hemos encontrado acerca de los retablos, ¿no? Y en este cuadro podemos ver las 2 fechas que forman parte del título de esta tesis. El año 1685, el año en que fueron erigidos estos primeros retablos de yeso policromado, y el año de 1857, porque es el año en que se termina una importante restauración en la iglesia y que se decide, ya bien entrado el siglo XIX, mantener los caracteres formales y además materiales de estos retablos. El tercer capítulo comprende el análisis de los retablos de la iglesia propiamente y está dividido en 3 apartados, que comprenden el diseño, el análisis de la composición de los retablos y los elementos ornamentales. 3 de los retablos presentan una traza regular incompleta o semirretablo porque, como podemos ver, el primer cuerpo tiene las 3 calles bien diferenciadas, mientras que en el segundo cuerpo solamente vemos una calle central con sus ejes verticales en los laterales, es decir, las columnas, mientras que las 2 hornacinas solo están adosadas al muro y no tienen estos ejes verticales, por lo que no forman una traza regular completa. Los demás retablos son de un solo cuerpo y en los que destaca el retablo de Santa Rosa de Lima, que, como podemos ver, tiene un diseño diferenciado de los anteriores porque su único cuerpo central presenta a 3 hornacinas de diferente tamaño, donde destaca la hornacina central y que dialoga muy bien con los ejes verticales de los laterales que presentan estas triadas de columnas tan características del barroco. Presenta además este retablo robustos cubos de entablamento con marcadas entrantes y salientes, donde la última entrante da paso a unos arcos de cornisa abiertos que terminan en roleos en la parte superior. Respecto al análisis compositivo de los retablos, hemos podido determinar que estos se encuentran completamente adosados al muro del templo, es decir, que forman parte de su arquitectura permanente, ¿no? Estos retablos están fijados a partir de troncos de madera que atraviesan por completo los muros de la iglesia y que permiten que se vaya tejiendo la mampostería de yeso y cal, ¿no? Para los entablamentos, para las cornisas, para los ejes de soporte. Dentro de esta
mampostería elaborada en yeso y cal, hemos encontrado tanto fibra vegetal como barro, que permite a esta mampostería adosarse al muro del templo. Las columnas básicas de maguey y yeso son particularmente interesantes porque se hace uso del interior del ágave americana, del tallo de este maguey, para la estructura interior de la columna, a la cual se le comienza a revestir con la fibra de cabuya enrollada, que viene a ser las hojas del maguey también, pero debidamente secadas y deshidratadas. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, esta fibra de cabuya se enrolla en dos ejes totalmente diferenciados, por los que podemos ver que a diferencia de la columna propia del fuste salomónico, ¿no? Son dos ejes y no solo uno el que se entorcha o el que forma el helicoide. Esta técnica en la que prima el modelado sobre el moldeado ha permitido que cada una de estas columnas al interior de la iglesia sea diferente. Es decir, desde las marcas más mínimas, que son las marcas propias del modelado, hasta detalles más evidentes en que en un mismo retablo, en un mismo cuerpo, podemos encontrar diferentes números de roleos para las columnas. Acerca de los artífices, estos debieron ser artesanos especializados, ¿no? Guiados probablemente por algún maestro ensamblador o algún maestro alarife, pero de los cuales no se encuentra documentación, porque estuvieron alejados de estos gremios de artistas que normalmente encontramos en centros capitalinos como Lima, Cusco, Trujillo. Finalmente, hemos tomado en cuenta las estructuras ornamentales que presentan estos retablos y en las cuales se consideran aquellas que forman parte importante de la traza y el diseño del retablo, ¿no? Y sin las cuales la traza no sería la misma. Para ello hemos tomado en cuenta las columnas, los modillones con formas de atlantes, de seres híbridos, también a los cubos de entablamento, que siempre son enmarcadas entrantes y salientes y que producen este efecto óptico de expandirse y que además apelan a la sensibilidad del espectador, lo mismo con las cornisas de arcos abiertos. Y por último, hemos considerado a los motivos ornamentales, donde pues se destacan los ángeles, atlantes, múltiples querubines, relieves en el altar mayor, adosados, como de los donantes en posición orante, así como una serie de cresterías, follajerías, orlas, que terminan de complementar este diseño del retablo. Ahora pasaré a la lectura de mis conclusiones. Número 1. El estudio de la arquitectura virreinal en los Andes peruanos se ha centrado principalmente en los Andes del sur por sobre los Andes del norte. De esta forma, con excepción de Cajamarca, las investigaciones y sobre todo el desarrollo teórico desde un punto de vista histórico-artístico ha girado en torno a las grandes escuelas regionales como Cusco, Arequipa y Puno, así como otras escuelas de menor duración como Huancavelica, Ayacucho, Callao y Aricolca. Además, aquellos centros rurales que fueron pasos intermedios de las grandes escuelas arquitectónicas han sido estudiados en menor medida a pesar de que lograron desarrollar sus propias especificidades. Segundo, el retablo barroco en el Virreinato del Perú tuvo un amplio periodo de difusión que se ubica cronológicamente desde mediados del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII, aunque en las zonas rurales continuó su preferencia por sobre otros estilos bien entrado el siglo XIX. Se caracterizó por incorporar tanto elementos de la mitología clásica como aquellos relacionados con el propósito de la Contrarreforma, los mismos que se presentaron como parte del misticismo cristiano, entre los que destacó la columna salomónica como paradigma formal. Tercero, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Angasmarca y las iglesias vinculadas a esta tesis presentan similitudes en su composición arquitectónica. Se tratan de templos de una sola nave, cubiertos con techo a dos aguas, en algunos casos con armadura de par y nudillo, construidos con elevados muros de adobe que se sostienen por el exterior con contrafuertes, así como presentan en la mayoría de casos una o dos torres campanario. Algunos conservan en sus portadas retablos decorados con relieves de yeso y pinturas murales de gran colorido. Cuarto, los templos vinculados a esta tesis comparten un lenguaje arquitectónico que se evidencia en los caracteres constructivos y ornamentales de los retablos, alejados del modelo urbano. Esto se refleja principalmente en los materiales empleados, el uso del yeso policromado, modelado, donde la madera, principalmente el maguey, es usada como alma de la composición y no en el exterior, por lo que difiere por completo de los retablos tallados en madera y dorados en pan de oro. Además, destacan las columnas
columnas salomónicas, tanto de fuste entorchado como de fuste salomónico, policromadas y profusamente ornamentadas con frutos de la pasión y el misterio eucarístico. Quinto, la iglesia de Angasmarca fue construida bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario entre 1651 y 1685 por Martín de Aranda, primer propietario del obraje Hacienda. Se pudo documentar que su cobertura era de paja y contaba con una portada de arco, sacristía, baptisterio, campanario, así como 4 habitaciones anexadas con sus respectivas puertas independientes, distribución que mantiene hasta el día de hoy. Durante este primer periodo se fabricaron 3 retablos: el retablo mayor de Nuestra Señora del Rosario, de madera, un retablo de la Pasión de Cristo y un retablo de Santa Rosa. El segundo periodo corresponde a la gran reforma de la iglesia que emprendió el matrimonio Oruna y Aranda entre 1685 y 1707 con el objetivo de validar su figura como propietarios legítimos. En este momento se presentaron significativos cambios e incorporaciones en los retablos al interior del templo. El más importante de ellos, la fábrica de los primeros retablos de yeso policromado y dorado. El retablo mayor de madera fue reemplazado por uno de yeso policromado y muy probablemente modificado a la advocación de Nuestra Señora de la Asunción. Además, se erigieron 3 retablos de yeso policromado, uno de 3 imágenes relativas a la familia de la Virgen, o los otros 2 de una sola hornacina de Cristo y San Miguel Arcángel. Adicionalmente, un antiguo retablo que tenía el templo del periodo anterior y del que se desconoce su materialidad fue dorado y policromado con la intención de homogeneizar todo el programa retablístico. A lo largo del siglo XVIII, momento que corresponde al esplendor del barroco andino, no se encontraron evidencias documentales que permitieran documentar el paso de 4 o 9 retablos de yeso policromado. Sin embargo, por sus caracteres barrocos y la presencia protagónica de columnas báticas de fuste entorchado, podemos situar el aumento del número de retablos a partir del segundo tercio del siglo XVIII, cuando el hacendado Martín de Aranda recuperó la propiedad familiar. Octavo, en 1842, durante la visita que realizó el viajero alemán Heinrich Witt a Angasmarca, registró en un plano los espacios correspondientes a la estancia en el que demostró la conexión entre los siguientes espacios: la casa hacienda anexada a la iglesia mediante un corredor a la cual también se podía acceder desde la plaza cuadrangular cercada a través de la portada de pie y junto a la cual se encontraba la casa del curato. Este plano, anterior a la restauración del año 1852, probó 2 hechos. En primer lugar, los espacios se mantuvieron constantes desde esta época hasta la década de 1970, y en segundo lugar, que la restauración de mediados del siglo XIX no afectó la integridad arquitectónica del templo, sino que implicó una remodelación únicamente de los caracteres ornamentales en su interior. Noveno, los retablos de yeso policromado de la iglesia fueron construidos, modificados y restaurados en diferentes momentos, en un rango temporal que comprende los años 1685 y 1857. Los retablos más antiguos fueron edificados en el segundo periodo de la iglesia, los mismos que muy probablemente fueron los antecedentes de los actuales retablos de Nuestra Señora de la Asunción, de la Pasión y de la Virgen de los Dolores. Un siguiente grupo de retablos de yeso policromado de un solo cuerpo fue erigido en distintas fechas durante el segundo tercio y tercer tercio del siglo XVIII. Finalmente, a mediados del siglo XIX, entre 1852 y 1857, los hermanos Pablo Manuel y José Luis de Porturas llevaron a cabo una importante restauración en el templo que implicó la restauración de los 9 retablos de yeso, así como una uniformidad en sus ornamentos y el policromado de sus estructuras. Décimo, durante el siglo XX suscitaron distintos y sistemáticos eventos que menguaron la integridad del complejo arquitectónico del obraje Hacienda de Angasmarca. Estos fueron desastres naturales como sismos, lluvias, fenómeno del Niño, así como convulsiones sociales, atentados y el abandono como consecuencia de la reforma agraria. En las décadas de 1970 y 1980 se perdió la integridad de la casa hacienda con su galpón, la muralla que circundaba la plaza, la antigua casa del curato y la ornamentación en la portada del templo. Asimismo, se afectó la cobertura de la nave de la iglesia. Sin embargo, los retablos persistieron como testimonio histórico-artístico de Angasmarca. Onceavo, los retablos de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción de Angasmarca se insertan en una tradición arquitectónica empleada en los Andes del Norte desde fines del siglo XVII y desarrollada a lo largo del siglo XVIII por artífices que encontraron soluciones constructivas en su propio medio geográfico para erigir retablos barrocos con materiales accesibles como el yeso y el ágave americano. Estos artífices especializados tuvieron la capacidad de establecer vínculos artísticos entre los diferentes pueblos de la región, de tal forma que difundieron la técnica constructiva de los retablos
de yeso policromado con columnas salomónicas o de fuste helicoidal entorchado, tanto en Angasmarca como en las iglesias vinculadas a esta tesis. 12avo. Los motivos ornamentales de yeso presentes en los retablos de la iglesia completan el panorama cristiano y propósito teológico del templo. Entre los elementos puramente decorativos que no cumplen una función estructural, se pudieron identificar seres alados en distintas posturas, así como las coloridas orlas, cresterías y paneles calados. Destacan el dúo de esculturas de los hacendados Juana Paula del Corral y Pablo de Porturas en actitud orante, así como la escena de la coronación de la Virgen por la Trinidad en el retablo mayor. Número 13. Se identificaron 4 tipologías de estructuras ornamentales presentes en los retablos que cumplen una doble función, tanto decorativa como constitutiva. Las columnas helicoidales entorchadas, los robustos cubos de entablamento, las cornisas arqueadas y los atlantes con los seres híbridos. Las primeras soportan las proyecciones del entablamento, proporcionando además el efecto estético y simbólico una función estructural vital en la constitución de los retablos. Los segundos se evidencian en las marcadas entrantes y salientes del entablamento, con considerables proyecciones sobre los ejes verticales, por lo que aportan la expansión volumétrica necesaria para lograr en el espectador una experiencia sensorial acorde a los propósitos del estilo barroco. Por su parte, la cornisa arqueada se presenta con una ligera variante de la empleada en los centros urbanos, pues aunque se superpone el cubo de entablamento, esta se emplea solo a la altura de la calle central, con clara intención de conformar una cornisa abierta en arcos, modelo ampliamente distinguido en los retablos barrocos en el Perú. Por último, los atlantes y seres híbridos se ubican de manera estratégica en basamentos y adosados a pilastras en actitud de sostener los molduramientos, para permitir la expansión volumétrica de los retablos que representan. Número 14. Las columnas báquicas de Angasmarca poseen cualidades estéticas y simbólicas de suma trascendencia para el barroco andino en el Perú. Acerca de lo primero, se empleó una tipología difundida en los Andes del norte, columnas de fuste helicoidal entorchado, elaboradas de maguey, tallo y hojas, revestidas con yeso policromado. Con respecto a las cualidades simbólicas, la profusa decoración de las columnas constituye la expresión decorativa y simbólica del barroco americano, pues en ellas se representaron coronas de palma, hojas de parra, frutos de vid, flores, frutos de las granadillas, granadas y frutillas. Finalmente, número 15, los 9 retablos de la iglesia de Angasmarca pertenecen a la tipología del retablo barroco y presentan caracteres compositivos, constructivos, motivos y estructuras ornamentales barrocos que se evidencian en el uso de trazas con diseño flexible, la importancia de la expresión plástica, el movimiento, el dinamismo y la expansión volumétrica de sus elementos, la presencia de calles discontinuas, el uso de entrantes y salientes, el protagonismo de las columnas báquicas, robustos cubos de entablamento y cornisas arqueadas, así como atlantes, seres híbridos, las numerosas molduras y los recursos simbólicos propios del repertorio cristiano que ornamentan los retablos. Gracias, muchas gracias, doctor Mariasa. Señora Pérez, a lo largo de su exposición y además dentro del se menciona bastantes veces la técnica del empleo del maguey, y que no solo es el tronco, sino que también las hojas, ¿no? Para erigir las columnas o también para elaborar las imágenes sacras. Esta técnica es solo propia de Angasmarca y su entorno. Muchas gracias, profesora, por la pregunta. Esta técnica no es propia de Angasmarca y de las iglesias vinculadas que hemos tratado, sino que se trata de una técnica ampliamente difundida, no solamente en el Virreinato del Perú, sino también la encontramos en el Virreinato de Nueva España, por ejemplo, de Nueva España, ¿no? En México. Y es una técnica además que no solamente fue usada durante el Virreinato, sino que es una técnica ampliamente, ¿no? Difundida desde la época de América Antigua.
¿no? Y es una técnica que va a subsistir dentro de este nuevo entorno, que es el entorno del contexto virreinal, para elaborar otras formas, otras figuras, pero la técnica es la misma, la técnica, el espíritu de la técnica se mantiene, ¿no? Y esto no solo sucede con el maguey, sino también podemos encontrar, por ejemplo, en iglesias que también consideramos mencionar ahí en la tesis, en Lambayeque, donde se usó la técnica de usar las columnas a base de algarrobo, estos horcones de algarrobo que fueron parte de la arquitectura moche, de la arquitectura chimú, ¿no? Y que van a subsistir, van a trascender el tiempo de la América antigua y van a seguir siendo usados en este nuevo momento que es la época virreinal. Claro, entonces se produjo desde ese punto arquitectónico una simbiosis, ¿verdad? Claro, podríamos decir. Bueno, muchas gracias. Todo lo que yo le podría preguntar. Muchas gracias. Entonces, ahora cedemos la palabra a la doctora Magali Lavanzatero para que formule la pregunta procesal. Muchas gracias, doctora María. Justo yo quería preguntar también algo parecido a lo que preguntó la doctora Nanda, ¿no? ¿Por qué consideras importante la materialidad en tu estudio? ¿No? Hablas de los retablos y yeso policromado, también mencionas el maguey. ¿Cuál sería la importancia en que varias partes de la tesis hacen mención de esto y cuál sería el aporte que tienen de repente los artistas, artífices que hicieron estos retablos de yeso policromático? Muchas gracias, doctora Laván, por la pregunta. Bueno, para responder la primera, ¿no? Yo considero importante hacer esta mención acerca de la materialidad de los retablos que son, bueno, no solamente emplean el yeso, sino también emplean el maguey, porque a pesar que fue una técnica difundida ampliamente, de pronto no han sido tan estudiados como los retablos que encontramos en centros urbanos, como Lima, Trujillo, ¿no? Y se trata de una técnica además que está en peligro de desaparecer, ¿no? Porque hablamos de retablos que no se encuentran en un estado de conservación perfecto o bueno, sino que son retablos que necesitan ser restaurados, ¿no? Y hablamos además de una técnica que, como ya menciono, al menos en Angasmarca la encontramos desde finales del 17 y en la restauración del 19 se sigue manteniendo esa técnica. O sea, hablamos de 300 años donde se decidió mantener la técnica de los retablos que no fueron reemplazados porque tranquilamente pudieron haber sido reemplazados por retablos de madera, por retablos dorados, porque además la familia que era propietaria de este obraje hacienda contaba con los recursos como para poder erigir nuevos retablos completamente de madera. En el interior de la iglesia hay una serie de esculturas funerarias que son de mármol, además de Pedro Rosselló. Entonces, la familia tenía los recursos, pero decidió mantener esta tradición de dejar estos retablos con estos caracteres materiales. Y yo creo que por ahí va la importancia de por qué yo hago el énfasis en la materialidad de los mismos. Y además de lo que ya comenté anteriormente, porque hablamos de una materialidad que viene desde la América Antigua y que la vemos inserta en el mundo virreinal. Y, disculpe, profesora, la segunda pregunta era ¿por qué considero de los artífices? Bien, me parece importante porque son artífices que no los encontramos como, no sé, estudiar a un ensamblador en Trujillo o un ensamblador en Lima, que uno puede hacer la pesquisa de archivo y toparse con contratos notariales, se puede topar con contratos de obra, con conciertos para erigir retablos, ¿no? Y donde se detalla con mucho detenimiento cuáles van a ser los elementos que se van a usar para erigir el retablo. En el caso de estos retablos que se encuentran más bien en zonas rurales, a la periferia de estos sistemas gremiales, ¿no? Esa es una dificultad, saber quiénes fueron, y es por eso que yo menciono a los artífices, pero no por eso son menos importantes. Entonces, yo por eso considero la relevancia de los mismos, porque a pesar de que no conocemos sus nombres, ellos lograron emplear técnicas antiguas e insertarse en estas nuevas formas difundidas en el virreinal. Señorita Pérez, antes de darle la palabra al profesor Rodríguez, yo quisiera, más que una pregunta, hacer un comentario sobre no solo su exposición, que me ha parecido muy bien, claramente explicado, no hay lugar a dudas, pero sí lamentar que el objeto de estudio esté tan desgastado.
lamentar que esto no sea posible efectuar pues, una clasificación o fijar un objetivo mayor, tal como podríamos hacer con los retablos que adornan las iglesias de Cusco, de Lima, de Castillo. Estas capillas, estas iglesias de provincias, del ámbito rural, están siempre abandonadas y el material que contienen está medio destruido. Entonces no es posible aplicar un cierto rigor en las preguntas que uno podría hacer, porque claro, me encantaría hacer preguntas sobre los retablos. El retablo es un mueble litúrgico que siempre me ha parecido pues, un objeto de estudio muy atractivo. Y en nuestro medio no hay un estudio que involucre pues, toda la producción de retablos, tanto los que se hacen en las capitales como los que se hacen en las iglesias rurales, ¿no es cierto? Y además estos retablos de las iglesias rurales, obviamente en la función de la iglesia, como hemos visto, que me ha dado mucha pena la comunicación que tenía con esta plaza, con Capilla Esposa, ¿no es cierto? Que ya no se encuentra en ese tipo de soluciones espaciales, soluciones que no le dan de las Capillas Esposas, no se encuentran mucho en Perú. Podemos hallarlo también en Bolivia, ¿no? Pero en Perú no. Y entonces esto es una lástima porque este objeto de estudio se encuentre tan destruido y tan abandonado. Pues es un ejemplo de cómo los peruanos tratamos nuestro patrimonio, ¿no? Con tanta desinterés y tanta indiferencia, ¿cierto? Entonces, por otro lado, su tesis, yo la veo como muy minuciosamente redactada, ¿no es cierto? El enfoque general de la tesis, el plan de la obra está muy bien expuesto. Su trabajo ha sido muy minucioso, tanto en la explicación como también quiero destacar el material de las fuentes que ha usado. Eso me ha gustado mucho, me ha parecido muy bien y esto me puedo hacer otra cosa más que felicitarla por su trabajo. Entonces, bueno, eso es todo lo que yo quería decir. Bueno, tengo muchas cosas más que decir sobre los retablos, pero no es el caso. Ahora quiero dejar la palabra a su asesor de tesis para algún comentario final, alguna pregunta que desee hacer. En primer lugar, felicitar a Tania y resaltar el hecho de que se desarrolle una tesis de investigación. Los sistemas universitarios que se han implementado a partir de la nueva ley y de la pandemia requieren de nuevas formas de graduación para los estudiantes e intenta ofrecer diferentes formatos de graduación, lo cual probablemente está bien. Sin embargo, la esencia de la formación universitaria que recibimos aquí está basada en la idea de desarrollar investigaciones científicas, es decir, investigaciones que propongan explicaciones a la realidad a la que nos enfrentamos. El profesor hace alusión a que nos enfrentamos a una realidad físicamente deteriorada, a un contexto, como menciona la profesora, vinculado al medio ambiente, al peligro que tiene el medio ambiente de desaparecer y por lo tanto quitarnos algunas herramientas con las que se produce este arte. Entonces, a pesar de estos formatos y de estas opciones que requiere la universidad, me parece que la esencia está en desarrollar investigaciones, sobre todo hay algunos exalumnos que seguramente están a la expectativa de esa cosa. Entonces, el comentario debería dirigirse a la capacidad que tienen los estudiantes de desarrollar estas investigaciones
de con ellas alimentar investigaciones futuras, seguramente podrá ser motivo de especificidades mayores, y a finalmente concluir los estudios universitarios demostrando que efectivamente todo aquello que se aprendió es capaz de traducirse en unas cuantas páginas que pueden ser difundidas a todos los demás. Entonces, en ese sentido, me parece aporte de esta tesis valioso. La segunda cosa que podría comentar es algo que probablemente no ha sido lo suficientemente evidenciado por Tania, la idea de que de la continuidad que ha tenido la forma en la que se ha operado en torno a este objeto. Normalmente nosotros pensamos estos compartimentos estancos que son las estilísticas, pero en realidad lo que tú presentas es un objeto que desde el siglo XVII hasta hoy ha desarrollado una continuidad técnicas, motivos, inclusive adaptando anteriores estructuras a nuevas necesidades específicas. Y eso habla de una expresión artística más fluida, más orgánica, que probablemente puedan comentar. Okay. Muchas gracias, profesor. Respecto a esta continuidad, me gustaría mencionar cómo es tan relevante esta mirada, estos retablos, y ya San Cristóbal lo comentaba mucho tiempo atrás, ¿no? Que esos estilos de alguna forma marcados, ¿no? Que podemos encontrar, por ejemplo, en Lima, encontramos reminiscencias del Renacimiento en algunos retablos, encontramos retablos propiamente barrocos, podemos entrar a la iglesia de San Pedro de Lima y encontrar retablos totalmente barrocos. Y también podemos encontrar la influencia del neoclásico, ¿no? Podemos encontrar el legado que dejó Matías Previtero Maestro, ¿no? En retablos que se cambiaron al neoclásico, pero estos de alguna forma marcadas, panoramas estilísticos, no necesariamente se encuentran en las zonas rurales o de periferia, ¿no? Y San Cristóbal mencionaba cómo, bien entrado el siglo XIX, en iglesias del Collao, en el sur del Perú, podemos encontrar retablos con un espíritu barroco muy fuerte, ¿no? Y lo mismo sucede en Dinamarca, una iglesia que fue restaurada por un arquitecto italiano, además, que llega ahí y que es ayudado por pobladores del mismo Angasmarca, ¿no? Para restaurar el templo, y se decide mantener la materialidad y los caracteres totalmente barrocos que podemos encontrar en estos retablos, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, comentar que la continuidad de la materialidad y de estos componentes formales es algo que debemos destacar de estos retablos de Angasmarca. Bueno, absortas las preguntas, vamos a pedir que hagamos, porque el jurado tiene que pasar a deliberar, y después los invitaremos a entrar nuevamente para explicarnos.
acta de sustentación de tesis para obtener el título profesional de licenciado en arte. Reunidos en el Salón 16A de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Ciudad Universitaria, el día viernes 22 de septiembre de 2023 a las 8 a.m., el jurado de sustentación estuvo integrado por los profesores Dr. Jaime Mayaza, presidente, magíster Martín Fabri García, asesor, doctora Nana Leonardini Erane y doctora María Patricia Laván Salguero, miembros informantes. Después de la exposición de la graduanda Tania Pérez Díaz, la lectura de sus conclusiones y absueltas las preguntas formuladas por el jurado, este se retiró a deliberar y acordó calificar la tesis, los retablos de yeso policromado de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción de Ancamarca en el departamento de la Libertad 1685-1857 con la nota de 20 aprobado con máximo honor. La calificación se comunicó al graduando la nota obtenida. El presidente del jurado recomienda a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas el otorgamiento del título de licenciado en arte a la bachiller Tania Pérez Díaz. Concluido el acto académico, después de las horas, firma la presente acta por cuadrificado. Gracias.